Ser podcast. Now I've been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world as one, and I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Now I've been smiling lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding louder, ride on the peace train. Ooh, come on, the peace train. It's peace train, holy roller. Everyone jump upon the peace. Hola, buenas tardes. Los años 60 y 70 fueron un filón para películas, libros y canciones que de una forma u otra protestaban contra la guerra de Vietnam. Esta de Cat Stevens, que suena, por ejemplo, hablaba de un tren de la paz y trataba de transmitir optimismo en el futuro. La verdad es que no acertó mucho en el pronóstico, porque después de la de Vietnam siguieron otras guerras y otras y otras y otras. Ahora mismo en el mundo hay más de 50 conflictos armados, pero las dos guerras de las que más se habla, que son Ucrania y Gaza, nos han recordado varias cosas. Lo primero, la crueldad de cualquier guerra, la catástrofe que supone que mueran decenas o centenares de miles de personas. Lo segundo, que es lo que llamamos comunidad internacional tolera, o al menos se muestra impotente para detener el matonismo de unos países sobre otros, caso de Rusia sobre Ucrania y de Israel sobre Palestina. Y lo tercero es que en las guerras, antes, durante y después, los servicios secretos, el espionaje, juega un papel fundamental y muy arriesgado también para quien lo realiza. Porque, claro, un soldado, en la trinchera donde esté, es obvio que corre peligro. Pero un agente que se infiltra y busca información donde sea necesario para proteger a ese soldado, también se juega la vida. Hoy vamos a recuperar una historia que nos lo confirma. Ocurrió hace más de 20 años y para empezar tendríamos que situarnos en la sede central del CNI en Aravaca, cerquita de Madrid, en una sala donde aparece una gran fotografía en la pared, que se ve un grupo de hombres vestidos de paisano frente a un vehículo, una carretera, en lo que aparece un paisaje desértico, que lo es. Esa fotografía se tomó el 26 de noviembre de 2003, poco después de que sus protagonistas hubieran entrado en Irak a través de la frontera con Kuwait. Quienes miran a la cámara, al objetivo, eran miembros de los servicios secretos desplazados a la zona para apoyar a las tropas españolas desplegadas en el país meses después de la guerra iniciada con la invasión de Estados Unidos. 72 horas después de hacerse esa foto, una emboscada durante otro trayecto en carretera acabó a tiros con la vida de 7 de ellos, todos menos uno. Alguien que hoy se asoma a la ventana, de la mano de Jon Sistiaga. Jon, buenas tardes. Buenas tardes. Porque tú lo conoces y porque ha escrito un libro donde cuenta lo que aquello supuso en su vida, en su salud mental, en su familia y en su manera de ver el mundo, que eso es muy importante. José Manuel Sánchez Riera, buenas tardes. Buenas tardes, Bienvenido Carlos. a La Ventana, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, lo Muy bien, primero, encantado. ¿cómo os conociste? Eso lo va a ¿Cómo contar conociste a mejor este Jon. delincuente? ¿Cómo conociste a Jon? ¿Cómo os conocisteis vosotros? Pues una circunstancia tremendamente casual. Sí. Él participaba en unas jornadas de la Fundación Fernando Buesa en Vitoria, y yo estaba invitado y después de la cena nos presentamos, le dije quién era y nos fuimos directamente a la calle y estuvimos hablando 2-3 horas. Sí, Con el frío que hacía. Le voy a dar un poco más de épica, A ver. porque es verdad que se me presentó él al principio de la cena y me soltó así como quien no quiere la cosa. Pues yo también sé de esto, porque yo soy el que sobrevivió, del CNI que sobrevivió, y a mí me dejó en shock. ¿Tú de qué hablabas ese día? Yo hablaba de víctimas, de memoria, de perdón, también un poco de reconciliación. Era un acto dentro de la Fundación Fernando Buesa y había muchas víctimas del terrorismo, muchísimas. Y en esa cena, pues a mí me dejó un poco, pues yo no me acuerdo ni de lo que cenamos, porque ya estaba yo pensando en volver a hablar con este señor que lo tenía a 2 metros y que me había dicho luego hablamos. Así que al acabar la cena salimos fuera del hotel donde estábamos. Era invierno, mucho frío, comenzó a nevar
Y entonces nos dimos cuenta al hablar de que habíamos tenido experiencias muy parecidas, el mismo año y en la misma guerra nos habían matado a nuestros compañeros de trabajo. Digamos, ¿no? Sí, señor. Y eso nos reconectó, nos pusimos a charlar de sensaciones que habíamos tenido, y yo recuerdo un momento de silencio ahí, con el vaho del frío ahí fuera, mirándonos los dos y como sin hablarnos, pero diciéndonos, joder, por fin alguien que me entiende, alguien que sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Porque ha pasado por la misma trágica experiencia. Y desde entonces, bueno, yo no le llamo José María, le llamo Pepe, porque somos amigos, y por fin se ha animado a escribir un libro como este, 3 días de noviembre, que además van a cumplir 22 años. 22 años, sí. ¿Por qué ahora? Este año. Bueno, por cierto, Isaías Lafuente, Marta Delgado, Hola, incorporados a la sí. conversación. ¿Por qué ahora? ¿Qué te ha hecho clic? Primero, porque han pasado 22 años. ¿El tiempo Si lo no- cura todo o es una filfa eso? Yo no lo sé, no sé. Yo sé que estoy bien. Yo sé que estoy bien, no sé cómo voy a estar mañana. Eso es futuro y es incierto, no lo sé. Porque si no, si este libro lo intento escribir durante todo este trayecto de 22 años, hubiese salido incompleto, sin mi experiencia personal completa, que yo creo que es lo que enriquece el libro. Básicamente el relato es el que es, no hay otro, no hay más. Entonces yo lo que he intentado es intentar trasladar al libro todo, por dónde he pasado, por dónde ha pasado mi cabeza, por dónde ha pasado mi familia, por dónde han pasado mis amigos. Entonces todo eso es lo que lo hace más completo. Evidentemente es un homenaje también, que yo creo que se deben hacer muchos más homenajes. Es un homenaje a mis compañeros, a mis 3 compañeros muertos ese día, y a José Bernal, que murió antes y nos marcó un poquito el camino de cómo estaban las cosas. Oye, esa foto tan grande que comentaba, que está en una sala de la sede del CNI, lleva un pitulito o lo que sea ahí abajo, los héroes de Irak. A mí la palabra héroe siempre me ha dado mucho reparo, porque no sé exactamente lo que es. ¿Tú te sientes como un héroe? No, yo no. Yo sé lo que soy, ahora lo sé. O sea, ¿te ha costado? Sí, porque no lo sabía. Yo soy un superviviente, lo tengo claro. Soy un superviviente, que no es cosa menor, ¿eh? O sea, yo he pasado por todo esto, lo puedo contar, y los héroes son ellos. Pero los héroes son ellos porque también venimos de un estamento que es el militar, donde el día que juramos bandera, en esa jura juramos o prometemos dar hasta la última gota de nuestra sangre por la defensa de nuestros valores, de esos valores que asumimos. Y ellos lo hicieron. Entonces, para mí son héroes por encima del resto. Yo no me considero un héroe. Esto hemos tenido muchas charlas, además. Es una de las grandes preguntas que sobrevuelan el libro, ¿no? En todo momento. Y que alguna vez él y yo hemos hablado, ¿no? Al pasar por una experiencia parecida, donde al final, bueno, mi compañero José Couso fallece, yo no, sus 7 compañeros fallecen, son asesinados, él no. Joder, ¿por qué ellos sí y nosotros no? ¿Por qué estamos aquí? La pregunta que llevamos 20 años haciéndonos, ¿no? Que es complejísima y que no tiene una sola respuesta, ¿no? Podemos hablar de suerte, podemos hablar de destino, podemos hablar de un montón de cosas, ¿no? Pero a veces es casi hacernos trampas a nosotros mismos, ¿no? Porque seguimos, al menos con el síndrome del superviviente, ¿no? Voy a empezar a cortarle, que si no habla mucho. Sí. No, pero sí es una pregunta que no tiene respuesta. Estás y punto. No le busques ninguna alternativa extraña. Estás, ya está. Yo le llamo destino, que es demasiado fuerte. Para mí, pensándolo, es una palabra muy fuerte, porque hay 7 destinos que se truncaron ese día, o sea, se acabaron. Otro le llama suerte, otro le puede llamar suerte, destino y 27 cosas más. Entonces, pero ahí pesa la culpa. El primer día, el superviviente sí. tiene Sí, sensación. por supuesto que el primer día es horrible. De verdad, la primera noche que la pasé muy seguro en una base americana, esa noche yo era la persona más culpable del mundo. Yo era el culpable de que hubiesen muerto mis compañeros. Pero es que existe. O sea, después de una experiencia tan traumática, lo primero que te sale es la culpa del superviviente. O sea que... Bueno, el libro... Es que tú pudiste morir, perdona, John, sí. Tú pudiste morir una vez, o 2, o 3, en aquel episodio. Sí. Primero en el tiroteo, luego cuando sales a la carretera como puedes a pedir ayuda, y luego cuando una turba
intenta, no sé si lincharte, meterte en un maletero, lo que fuera, que tenía mal pronóstico eso, alguien con un beso, que tú lo cuentas en el libro, que me parece de las cosas más que te quedas, alguien con un beso en la mejilla, conjura el peligro. Así me quedé yo ese día, porque en ese momento que no piensas, es el lugar más frío del mundo. La cercanía de la muerte es la frialdad. Y que después de todo eso, de que me pegasen, de que me metiesen en el maletero del coche, que aparezca un individuo que me mire a la cara y que me dé un beso y que desaparezca, que tampoco se quedó, y que todo cambie. Yo en ese momento le daba más valor al beso que al resto. Yo, de todas maneras, y esto está claro, y esto lo he descubierto después de escribir el libro. Yo cuando ya salí por ayuda, ya estaba salvado y no lo sabía. Porque también las circunstancias del Irak de la época daban para que nadie en un entorno normal se significase en un sentido o en otro. Ya. Entonces, por eso ni me podían haber secuestrado, me podían haber matado, y este hombre me podía haber ayudado. Pero cuenta el significado de ese beso. Cuenta lo que los oyentes están diciendo. ¿Qué están hablando de un beso estos? Que eso también me enteré 3 meses después, porque ¿sí? Claro, a mí me dio el beso y yo digo, este señor que estaba en shock yo. Y ese beso significa protección, significa que hay cierto conocimiento de la persona a la que le das el beso. Pero tú no le conocías a él. No, ni él a mí. Pero supisteis después quién era, ¿no? Sí. ¿Y quién era? Pues era un pariente, no sé en qué grado, de una de las personas con las que hablábamos en Diguanilla. De los colaboradores. De los colaboradores. Del CNI, ¿no? Clandestinos. Eso lo puedes... No era clandestino. Bueno, estaba un señor estupendo, un jeque de la zona, o sea que no era clandestino. De hecho, era un tipo bastante importante de Diguanilla, y este era pariente suyo, pero yo me enteré después. Y él no se acercó porque supiese absolutamente nada de que estuviesen atacando a españoles. Él, por lo que cuenta después, es que oyó que había un ataque contra occidentales, él se acercó, vio un occidental, le dio el beso y se fue de allí. Y él no sabía ni nacionalidad ni... ¿No le has visto nunca más? No, ni has hablado, fotografía. ¿Ni has hablado nunca con él? No nos íbamos a entender. José Manuel, has dicho que ahora, 22 años después, estás bien. Una de las traumas que tuviste después de este ataque fue estrés postraumático. ¿Qué has necesitado y qué has recibido durante estos 22 años para decir estoy bien? Pues he recibido mucho cariño de mi familia, porque si no es por el cariño de mi familia, yo estaría en otras circunstancias, no sé cuáles, porque no me gusta hacer hipótesis. Mucha fuerza de la persona que tienes a tu derecha, es que aquí está mi mujer. Mucha fuerza, porque yo me caía y ella me agarró de los pelos y me sujetó, pues es así. Mucha ayuda médica tarde. Eso es cierto. Esto no es un manual de autoayuda. Yo, quien tenga un problema, que lo resuelva cuanto antes, que no lo deje pasar, pues, si no se pasa realmente mal. Ayuda de psiquiatras y el apoyo del centro, de todos mis amigos, el centro sobre todo. El centro se ha portado muy bien, porque sé que me lo vais a preguntar después. Sí. Entonces claro. Ya os lo resuelvo. El centro, el CNI, se ha portado como lo que había esperar de él, o sea, tremendamente bien. Yo me siento muy orgulloso de haber pertenecido al centro y muy agradecido por el trato que se me ha dado. Eso es lo que venía a continuación para preguntarte. Pues está, ¿tú te has arrepentido de algo, haciendo. tu trayectoria, tu tal? No. Pero lo que pasó ya está. Una cosa solamente, ¿recibiste la ayuda tarde porque tú creías que no la necesitabas? Sí. Claro. Sí, pues empiezas... dormir bien nunca... A partir de ese momento nunca duermes bien, entonces ya asumes que es algo que se va a incorporar a tu vida como una normalidad. Pues bueno, pues no, si duermo 6 horas, si duermo 4, si no duermo, no duermo, es algo normal. Pero a partir de ahí empiezan otros problemas, otras historias, otros síntomas de estrés postraumático, y entonces ahí es... ¿Y fuiste tú mismo el que te diste cuenta de que pasaba algo, o fue la persona que está enfrente la que te dijo, oye, mira, hasta aquí hemos llegado? Ella me dijo una noche, que yo le dije una borriquería, ella me dijo, tú estás loco, tienes que ir a un psiquiatra, estás enfermo, tú no eres así. Y yo le dije, no, he cambiado, esto puede ser la crisis de los 40, mi vida tiene que cambiar. Es así, no. Y además, curioso. En todo esto,
lo que peor llevo es que yo soy consciente en todo momento del daño que hago. Lo que pasa es que me da absolutamente lo mismo. Entonces eso es lo que ahora también es un ejercicio de penitencia, no de mortificación. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Que el otro día se lo pregunté, más que me mortifique que la penitencia. Por eso. Oye, ¿me das permiso para saludar a Isabel? Sí, si quiere ella, sí. Estamos hablando de una persona que está aquí, en fin, y está mirando y digo, joder, buenas tardes. Hola, buenas Bienvenida tardes, a La Ventana. Muchas gracias. ¿Qué hacemos con este hombre? Quiero decir, ¿qué hiciste tú para tenerle hoy bien, como acaba de decir él? Pues, a ver, tener mucha fuerza, porque aparte de ¿Cómo se entiende eso? ¿Qué le aparte pasó? de tenerle a él, tenía 3 niños pequeños. Y entonces, claro, o sea, yo me eché a las espaldas el sacar a mis hijos adelante y el ver cómo él, al principio, después del atentado, él pensaba que estaba bien, pero fue cayendo, hasta que él mismo se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Pero yo estuve ahí porque en todo momento, cuando él, como ha estado contando antes, decía, no, es que yo he cambiado, es que yo a lo mejor necesito empezar una nueva vida, porque esto que me ha ocurrido a lo mejor ha sido por algo. Y bueno, pues él decía que se quería ir a vivir solo, a empezar de cero. Pero yo sabía que él no es así. Es una persona muy cariñosa, muy sociable, amante de sus hijos, de sus amigos. Y entonces él no era él. Yo le dije, de verdad, o sea, no eres tú. ¿Cuál hubiera sido mi postura fácil? Decir, bueno, pues si tú crees que esto que te ha pasado, porque te ha tocado, igual que me tocó a mí mi parte, a él le tocó esa parte, ¿tú crees que esto que te ha pasado pues te lleva ahora a que tu vida tenga un cambio radical? Pues sale, pues coge la puerta, te vas y yo me quedo aquí con mis hijos y ya vemos lo que pasa. Pero no, porque bueno, aparte de quererle me daba pena porque yo sabía que él no era así y que si se ponía en manos de un médico y si nos escuchaba, pues al final iba a salir adelante. Y bueno, fue un año duro, sobre todo uno, en el que él estaba completamente ausente, estaba en casa, convivía con nosotros, pero no estaba, no tenía sentimientos ni hacia los niños ni hacia mí. Y bueno, pues poco a poco pues salió adelante y al final volvió a ser él, con la ayuda de todos un poco, volvió a ser. Qué bien. Hay un momento especialmente emocionante en el libro, que es cuando ella, Isabel, cuenta cómo lo pasó durante esas 6 horas hasta que primero se recibe la información de que ha habido un atentado, de que hay muertos, de que efectivamente son del CNI, de que hay 3 muertos, de que hay 5, de que hay 6, de que hay 7, y recibe la llamada, ¿no? Sí. Y además ha tenido la deferencia de que sea ella la que lo explique, ¿no? en su propio libro. No, ¿no? La necesidad. La necesidad, no es deferencia, no. Yo soy tremendamente educado, pero con mi mujer menos. Ya llevamos muchos años juntos y tenemos bastante confianza. No tenía la necesidad de que lo contase ella. Porque la angustia, mi historia es mi historia. Yo te hago, el relato te lo hago como si fuese ayer. Pero es un relato que no me angustia, no me genera absolutamente nada. Ahora, 22 años vista. Me genera recuerdo, pero ese ya lo tengo, no es porque lo cuente. Pero su parte, desde el primer momento, me generaba una angustia tremenda. Yo decía, pero ¿cómo es posible que hayas podido soportar esas tantas horas de angustia? Y yo me sentía mal. Y entonces, a la hora de escribirlo, dije, no, yo esto no lo puedo escribir, Isabel, ponte tú, porque yo no voy a trasladar de la misma forma en el texto lo que tú sentías. O sea, cuentas en el libro que vais por institutos y colegios, vais dando charlas, la Asociación de Víctimas del Terrorismo que preside. Sí, bueno, es un proyecto mucho más grande, pero sí. Es más global. Y que hay una pregunta que en el caso de tu historia pues es recurrente y se entiende que se te plantee, bueno, ¿tú has matado alguna vez a alguien? La respuesta corta es no. Pero yo creo que cuentes la respuesta larga que das para eso. Es que eso, no sé con quién lo hablaba ayer. Con un amigo, un compañero. Y me decía lo mismo, que le había impresionado mi respuesta ante la muerte. Y la verdad es que es lo que siento ahora. No nos metamos en grandes disquisiciones. En un momento de peligro y violencia, yo sería capaz de matar. Yo estoy convencido. Matar sin esa necesidad imperiosa me generaría muchos más problemas que por donde he pasado. O sea, me generaría un cargo de conciencia tremendo, porque yo sé el dolor que se genera cuando se produce una muerte, mi contacto con las víctimas y mi experiencia propia, cuando se genera una muerte, un herido,
la situación que se genera es de mucho dolor, es el dolor tremendo. Entonces, sé que matar va a generar ese mismo dolor y eso ya me echaría para atrás. Probablemente después tendría que hacer el proceso psicológico posterior, sería más complicado para mí. Es una de las reflexiones más así impactantes del libro, porque a ver, eres militar, tienes una preparación, te envían a una guerra, pero al final del libro reflexiona, estoy tirando de memoria, pero llega a decir algo así como al final quitar la vida es para el que lo hace es abdicar de su humanidad, para el asesino, ¿no? Y esto dicho por alguien que es militar y que está de alguna manera preparado para ello, ¿no? Pero te repito lo mismo, según las circunstancias, claro, yo sería capaz, yo y cualquiera sería capaz de matar. Lo que pasa es que eso me generaría un problema después, ¿eh? Claro. Hay en el libro flotando una sensación desábrida hacia la clase política. Porque de alguna manera, y visto así tan rápido como lo cuenta él, es verdad que un presidente, José María Aznar, un ministro, Federico Trillo, llevó a este país a una guerra a la que se envió un montón de soldados y de miembros de fuerzas especiales o de agentes del CNI. 8 muertos después, otro ministro y otro presidente, Zapatero, Bono, deciden que hay que irse. Pero al final queda una sensación, bueno, él es un servidor del Estado y hace lo que le mandan, de acuerdo, pero ¿para qué? Porque al final son decisiones de políticos. Claro. ¿No? Sí, es el para qué fuimos y para qué nos volvimos. O sea, no, ya sabes que a mí no me gusta entrar en discusiones políticas porque no me voy a llevar a ningún sitio. Me calientan la cabeza y me enfrían los pies y no llego a ninguna conclusión clara. Bueno, si las llego, pero no las voy a decir. Pero al final la idea que queda es que cualquier organismo del Estado, fuerza de seguridad, al final somos herramientas al albur del poder político. Somos herramientas que nos utilizan en la forma en que necesiten en ese momento. Ya está. Sin acritud. O sea, hay que asumir que es lo que somos, y ya está, no es otra cosa. Ya. Entonces, asumiendo eso, pues fuimos, vamos. Que nos tenemos que venir, nos venimos, y ya está. Otra cosa es la reflexión personal, que esa ya es mía, pero bueno. Yo quería apelar, perdona Isaías, yo quería apelar a eso de la reflexión personal ahora, que la conversación pública está pum, 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 con tambores de guerra por todos lados. Que parece que estemos entrando en una era de tal. ¿A ti cómo se te queda el cuerpo cuando ahora oyes todo esto? Sí. Todo esto que hay en el mundo, bueno, en el mundo y no tan lejos de aquí. Es decir... Bueno, yo intento ser práctico en esto. No, los tambores de guerra son tambores de guerra hasta que no se oyen disparos. Entonces, hay que intentar no hacer discursos apocalípticos. No, esto no es el apocalipsis. O sea, por estas circunstancias la humanidad ha pasado muchas veces. Entonces, es una más. Son momentos muy, muy complicados que pasarán. Evidentemente, hay bajas, hay muertos. Las bajas son muertos. Es que la palabra baja nunca me ha gustado. Hay muertos, hay dolor, hay destrucción. Pero eso es consustancial a la especie humana. O sea, es así. Entonces hay que tomarlo con serenidad, con tranquilidad, con preocupación, evidentemente, porque es que es preocupante que estén disparando a 3 horas de vuelo de aquí. O sea, No, pero de tu reflexión sobre la guerra y los políticos, claro, al final la guerra la deciden políticos. La pregunta sería, si algunos políticos que deciden la guerra hubieran estado en una guerra, ¿tú crees que habría menos guerras? Si los políticos fueran madres, probablemente no iba nadie a la guerra. Pero aparte de eso, no me gusta entrar en eso porque los políticos son los que deciden toda nuestra vida, no solo la guerra. O sea, deciden la guerra, cómo va la economía, cuánto vas a cobrar y cuánto vas a dejar de cobrar. Entonces, estamos a lo que ellos quieran. Oye, nos ha alegrado mucho veros a los dos. Así que muchísimas gracias por haberos asomado a la ventana, compartir una parte de vuestra vida. Y recuerdo el título del libro, 3 días de noviembre. José Manuel Sánchez Riera, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Suerte. Chao, Isabel. La palabra del día, con Isaías Lafuente. ¿Cuál es la palabra del día, Isaías? Pues espía.
con la palabra espía, que nombramos hoy a la persona que, según la definición académica, con disimulo y secreto observa o escucha lo que pasa para comunicarlo a quien tiene interés en saberlo. Y se juega la vida, habría que haber añadido. Bueno, aquí cabrían confidentes, informantes, delatores o soplones. Y cuando esa persona que observa trabaja para un Estado, para obtener informaciones secretas sobre otros países, entonces lo llamamos agente secreto o agente de información. Curiosamente es una palabra sin antónimo, porque claro, lo contrario a un espía es otro espía, o rizando el rizo, un agente doble. Demasiadas palabras para nombrar un oficio que por razones obvias no conviene ser identificado, salvo en el chiste, aquel espía al que le preguntan, ¿tú eres espía? Y dice, ah... Bueno, la palabra, que está en nuestra lengua desde sus albores, nos llegó del latín espía, con S líquida, que a su vez tiene raíces germánicas en la palabra espeón, que significa mirar, observar. El sustantivo espionaje, sin embargo, lo importamos del francés, una actividad que después se ha ido extendiendo a otros campos, desde el espionaje científico al espionaje industrial, por ejemplo, y una palabra que sí tiene antónimo, el contraespionaje, que es el espionaje dirigido a identificar espías de otras potencias extranjeras. Y después, para rematar, tenemos los espías de andar por casa, esos que se dedican a husmear, a fisgar, a cotillear, a bichar, dicen en Hispanoamérica, en vidas ajenas, actividades que encarga a la perfección la vieja del visillo, del gran José Mota. Son las 4:34 de la tarde, las 3:34 en Canarias. Aquí seguimos asomados a la ventana con Jon Sistiaga, Marta del Vado, Isaías Lafuente y un servidor. Enseguida saludamos a nuestro siguiente invitado, pero esto que está sonando, y el propio Sistiaga preguntaba, ¿esto qué es? Que me suena, que me suena. Lo he acertado. Esta canción es la banda sonora de Adolescencia, esa serie de la que todo el mundo habla y que casi todo el mundo ha visto, y que hoy nos viene a colación para poner en suerte lo que vamos a tratar en los siguientes minutos aquí en la ventana. Vamos a ver, adolescencia, adolescentes. Las hospitalizaciones de adolescentes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo que se conoce como TDA, en España en la última década se ha multiplicado casi un 20%. Estos son datos de hoy mismo de un estudio de la Universidad Internacional de La Rioja que ha analizado más de 2 millones de hospitalizaciones de jóvenes españoles. Entre los factores que dice el estudio podrían explicar este incremento, se cita un mayor uso de la tecnología y las redes sociales, así como cambios en la estructura familiar y educativa que afectan básicamente la regulación emocional de los adolescentes. Digo que los resultados de este estudio nos ponen en suerte lo que vamos a tratar a continuación, porque hoy es lunes y nos tenemos que meter en el territorio de los revolucionarios. Ideas y personas que están cambiando el mundo. Los revolucionarios con Pipo Serrano. En los estudios de Radio Barcelona, Pipo, buenas tardes. Buenas tardes, Pipo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues mira, con los datos que acabamos de subrayar encima de la mesa, sigue tú.
Totalmente. Y además era un tema que yo iba viendo desde hace tiempo, que está creciendo, que todo el mundo habla de ello. Seguramente quien nos escucha lo habrá oído porque tiene a alguien cercano o porque conoce casos o porque lo vive personalmente, pero realmente sabemos que eso está creciendo muchísimo. De hecho, según los profesionales, eso ocurre, entre otras cosas, el hecho de que haya tantos, porque también hay un sobrediagnóstico. Sí. Es decir, hace 30 años de esto ni hablábamos, como de tantas otras cosas, que no quiere decir que no existieran, pero es verdad que hoy se habla de que hay un sobrediagnóstico. Este fin de semana, además, leía a otra persona, al profesor José Ramón Ubieto, que es catedrático de Psicología de la Universidad de Oviedo, y él asegura que los niños son movidos y que poniendo una etiqueta como el TDAH, este trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo que es un movimiento infantil en muchos casos se convierte como una epidemia, ¿no? Bueno, en cualquier caso, hoy os quiero presentar una revolución que a través de la tecnología nos puede ayudar a identificar más y mejor a quienes lo padecen y, en cambio, dejar de lado a los que no lo padecen. Vamos, como siempre, con la ficha técnica primero y os lo presento. Nombre: Bitsby. Año de creación: 2009. Sector: MedTech, telemedicina. Titular: Los rayos X del psiquiatra. En una frase: que mediante un dispositivo que mide la actividad eléctrica del cerebro son capaces de diagnosticar trastornos como el TDAH con alto porcentaje de éxito, reduciendo así el fracaso escolar, evitando medicaciones innecesarias y tratando correctamente a quienes realmente lo necesitan. Acceso vía página web www.bitsby.com. Inversores: hasta el momento han recibido 3 millones de euros provenientes de Bullnet Capital y CDT. Hoy, en La Ventana, Álvaro López Medrano, revolucionario, fundador y CEO de Bitsby. Álvaro, buenas tardes, bienvenido a La Ventana, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, lo Carles, primero, con gracias. lo que comentaba Pipo, lo primero, ¿qué tanto por ciento de adolescentes españoles tienen TDA o están diagnosticados de TDA, que no es lo mismo? Lo ha comentado antes Pipo, depende del país, porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay sobrediagnóstico, se cree que es un 5%, pero en Estados Unidos se está diagnosticando hasta un 11%. Entonces, más podríamos decir que un 5%, pero... Más el doble. Sí, el problema es que como no hay un buen diagnóstico, tampoco se sabe exactamente la prevalencia. Ya. No se sabe si hay más o menos TDAH que el 5%. ¿Qué realmente. problemas genera un diagnóstico erróneo en este terreno? Los problemas son graves, tanto desde el punto de vista de la formación del niño, fracaso escolar, y una vez que es adulto, se está describiendo TDAH adulto, que no fueron diagnosticados en su momento. Muchas veces se descubre porque diagnostican al hijo y se ve que el padre también lo es. El otro día Paula Vázquez nos lo contó aquí en La Ventana, que era su propio caso. Sí. Hay casos famosos, Paris Hilton, Simone Biles, son personas que procuran dejar claro que han sufrido un mal diagnóstico de TDAH y que ha supuesto un problema en sus vidas. Entonces, bueno, fracaso escolar y luego fracaso de inadaptación social, delincuencia, estupefacientes, es grave. Y económicamente es gravísimo. Se cree que es hasta 4 veces más el coste de un mal diagnóstico que el de un buen diagnóstico. Entonces estamos hablando de miles de dólares en Estados Unidos por niño y de billions americanos, miles de millones anuales por culpa del mal diagnóstico del TDAH. Y con mucha medicación añadida que tienen estos chavales en muchos casos que no necesitan. La pregunta que yo te lo hacía hace unos días cuando hablamos, ¿por qué cuesta tanto diagnosticar bien un TDAH? Bien, realmente cuesta tanto cualquier trastorno cognitivo. Hay mucho falso diagnóstico, falso positivo y falso negativo en psiquiatría en general, por lo que decía el título de la presentación. Históricamente, el psiquiatra no ha tenido una tecnología que le permita tener una prueba diagnóstica, como puede tener un ginecólogo con una ecografía o un traumatólogo con rayos X. Entonces, cuesta mucho en general. TDAH cuesta todavía más porque hay mucha comorbilidad, coinciden varios trastornos a la vez, o se parece a otros trastornos, por ejemplo, autismo, espectro autista, alta capacidad. Hay niños que se aburren en el colegio, tienen fracaso escolar y no es porque son TDAH. Dislexia, trastorno desafiante de la conducta. Hay muchísimos trastornos que se parecen en cuanto a los síntomas y ese es el problema del psiquiatra, que está diagnosticando por síntomas y no tiene una prueba diagnóstica científica que le ayude al diagnóstico. ¿Y cómo hacéis vosotros para que el nivel de acierto sea mayor? Bien, pues lo que hacemos se llama psiquiatría computacional o psiquiatría translacional y consiste primero en entender cómo funciona el cerebro que no está teniendo ningún trastorno, y una vez que entiendes cómo funciona el cerebro, ya puedes ver qué patología está teniendo el TDAH en este caso, por ejemplo, con una prueba cognitiva que pone en juego
cómo el cerebro presta atención o no dependiendo del contexto. Si queréis, pongo un ejemplo. Venga. Es de Pipo también. Es que yo tengo que confesar que cuando hablo con los revolucionarios intento traducir los palabras y lo técnico en esa preentrevista para que luego nos sea más fácil explicarlo aquí. Pero cuenta el tuyo también, que era fantástico. Bueno, pues el ejemplo que se suele poner no lo pongo yo, se pone en artículos científicos. Dependiendo del contexto, hacemos caso a un estímulo o no. Cuando vamos conduciendo por la carretera, estamos pensando en comprar un televisor, por ejemplo, y vemos un anuncio del televisor que estamos pensando en comprar. No se nos ocurre quedarnos mirando el cartel porque nuestro cerebro regula contextualmente ese estímulo y decide que hay que negativizar ese estímulo en ese contexto. En cambio, en el sofá de tu casa, por supuesto, ese estímulo le haces caso. Entonces, ahí es donde entramos nosotros de lleno en esa matematización, si queréis, de cómo se negativizan los estímulos en función del contexto. Y de hecho, se sabe que hay una parte del cerebro, la parte baja del cerebro, que es una red de atención, está apagada cuando estamos concentrados en un estímulo. Solamente se enciende cuando llega un estímulo que se considera relevante. Si no, está continuamente filtrando todos los estímulos que nos molestan para poder concentrarnos en el que en este momento nos está demandando nuestra atención. Entonces, ese encendido y apagado de redes es lo que se puede ver con neuroimagen. Nosotros lo estamos haciendo con electroencefalografía. Lo hicimos en su momento. Sí, se puede hacer con varias técnicas. Nosotros empezamos con magnetoencefalografía, con el departamento del profesor Fernando Maestú, que es catedrático de Psicología Clínica, que es puntero a nivel mundial. Tenemos la suerte de tenerlo en Madrid. Y ahora lo estamos haciendo con electroencefalografía porque es mucho más sencillo, es más rápido. La precisión que tienes es prácticamente la misma que con otras técnicas bueno, pues más caras, pero que no son viables desde el punto de vista comercial. Entonces, en 20 minutos, un niño en 20 minutos. Sí. Poquito tiempo. Realiza una tarea cognitiva. Prueba rápida. Sí. La prueba es parecida a lo que os he contado. Van apareciendo vocales y consonantes en la pantalla y le vas dando instrucciones al niño. Si es vocal, pulsa. Si es consonante, inhibe la pulsación. Si la vocal es roja, inhíbela también. Entonces tú vas viendo ese encendido y apagado de redes. Y le añades complejidad. Sí, le puedes añadir complejidad. De hecho, se la hemos añadido, que es violaciones top-down, que se llaman. Violación episódica, que es que si la que es roja es una E, tienes que volver a pulsar. Entonces, el niño hiperactivo, incluso aunque haga bien la prueba, su esfuerzo neuronal, su esfuerzo computacional va a ser mayor que el del sano. Eso se ve en otros trastornos. Por ejemplo, en Alzheimer, el profesor Maestú es experto en diagnóstico precoz de Alzheimer. Aunque no tengan síntomas, pero ya se ve que hay una hiperconectividad en el cerebro porque está compensando circuitos que están dañados. Eso es lo que hemos visto en TDAH, que hay una hiperactividad propia de este tipo de trastornos para compensar circuitos que deberían estar funcionando bien. Oye, y por tener el dato, Sí. ¿qué tanto por ciento de acierto hay en los diagnósticos, digamos en el sistema general, y qué tanto en el vuestro de acierto? Sí. En general hay más de un 20%, en torno a un 23% de misdiagnóstico, de falso positivo o falso negativo. De acierto un 73%, quiero recordar, ¿no? Me decías que que los métodos tradicionales son un 73%, creo que se refiere a eso, Carlas. ¿Y el vuestro? Y en el vuestro estáis 20 Nosotros puntos por encima. Acabamos de terminar un ensayo clínico que ha involucrado 170 niños en el Hospital Puerta de Hierro y hemos tenido un acierto de más del 95%. Claro, sí, es muy importante y bueno... Estamos... Mi metáfora, solo para aclararlo, era imaginaos una ciudad llena de luces de semáforos, como todos van con una orquestación perfecta, ¿no? Y por lo que hablábamos el otro día, un poco lo que decíamos es cuando se pierde esa sincronía, es cuando algo falla, ¿no? Y eso es lo que detectan con esos 64 sensores que tienes en la cabeza, enchufados como para que te puedan leer todas las redes neuronales y todo lo que ocurre. Estaba pensando, Álvaro, en esto del encendido y apagado de estímulos. ¿El uso de las nuevas tecnologías tiene algo que ver o puede afectar en este tipo de trastornos? Es muy buena pregunta, porque hay muchos estudios a favor y en contra de que eso es así. Se está estudiando, no se sabe. Una de las teorías es que un TDAH latente, que no hubiera dado síntomas, no se hubiera manifestado por culpa del uso de las tecnologías, de las pantallas, puede pasar de latente a hacerse presente. Pero es algo que ahora mismo... No hay evidencias. No. Tú puedes hablar con psiquiatras que te van a decir cada uno una cosa distinta. A mí me ha pasado.
Oye, ¿vuestro sistema está ya al alcance de todo el mundo o está en fase de validación todavía? Está precisamente, esa es la palabra exacta, porque necesitamos, para tener la aprobación del mercado CE en Europa y la FDA, que es el organismo que aprueba medicamentos también en Estados Unidos, para eso necesitamos hacer otro ensayo de validación donde entren todo tipo de trastornos, no solamente TDAH, y demostrar que somos específicos de TDAH y que vamos a ser capaces de diferenciar un espectro autista de un TDAH o de un disléxico. Y entonces eso aproximadamente estará listo dentro de un año. A finales de 2026 es cuando podemos empezar a pensar en comercializar nuestra solución. ¿Habéis notado correlación, Álvaro, entre personas con diagnóstico de TDAH y una, no sé, visualización compulsiva en redes? Es decir, alguien que tiene este trastorno es alguien carne de cañón para redes, para el mundo del scroll. Sí. A ver, sí. Claro, hay que ser muy prudente en esto. Hay que ser prudente porque, a ver, yo tampoco soy psiquiatra y ahora hay psiquiatras escuchándome que a lo mejor se llevan las manos a la cabeza con las cosas que digo cuando me meto en temas clínicos. Pero, a ver, uno de los síntomas del TDAH es la impulsividad. Entonces, pues parece evidente que si tiene a su disposición pantallas, esa impulsividad aumente. Pero realmente yo creo que insisto en que eso realmente todavía no está decidido, porque se está aprendiendo muchísimo en estos momentos y ha coincidido el que esté de moda, digamos, diagnosticar TDAH con todo de las pantallas, con lo cual yo no me atrevería a contestar. Oye, una pregunta, Álvaro. Vosotros, creo, el TDAH puede conllevar, vamos a decir, dos comportamientos. Uno es el déficit de atención, que es lo que vosotros le llamáis inatención, y el otro es la hiperactividad, o ambas a la vez. ¿Sois capaces de medir también si es una u otra o las dos? Sí. De hecho, en el ensayo que hemos hecho ha habido un grupo de inatentos y otro grupo de combinado, que es inatento combinado con hiperactivo. Realmente hay 3 subtipos, el que es solamente hiperactivo. Sí, somos capaces de diferenciarlo. De hecho, en el caso de las niñas, por ejemplo, se dice que es especialmente difícil diagnosticar la niña inatenta. Simone Biles es un caso. Con lo cual, es cierto que el hiperactivo es mucho más fácilmente diagnosticable, el combinado también, y el inatento probablemente, y la niña inatenta, esa pasa muy desapercibida y es la que ha tenido muchos problemas de diagnóstico. Entonces es importante, aunque es verdad que la tendencia actual en el manual de diagnóstico, que es el que utilizan los psiquiatras, se tiende a no diferenciar y a hablar más de espectro, tipo autismo. Se tiende a hablar más de espectro TDAH que de subtipos en concreto. Pero bueno, eso es algo que está en pleno cambio. No está claro. Oye, Carlos, ¿puedo disparar una más? Dispara lo que quieras. Es que me ha parecido muy interesante una cosa que ha dicho Álvaro y que el otro día también mencionó, que me parece bestial, que es que por lo que yo entendí, en el caso del Alzheimer, y es una doble pregunta, lo que le ocurre al cerebro, y por eso se diagnostican tan tarde, es que hace un sobreesfuerzo para compensar lo que no recuerda, y por tanto, cuando te das cuenta es cuando el cerebro ha claudicado, ha dicho hasta aquí, ya no puedo hacer más, con lo cual ya es muy tarde. Entiendo que por un lado, vosotros seréis capaces de diagnosticar eso, y ahí viene la segunda, lo estáis haciendo en un TDAH, pero lo podríais hacer con más trastornos cognitivos. Sí. De hecho, cuando hablé con el profesor Maestú, yo le planteé aplicarlo a varios trastornos. El modelo cognitivo que nosotros hemos ampliado está aplicando sobre todo a esquizofrenia. Es decir, que no ha estado en TDAH nunca. Y sí, se podría aplicar a cualquier tipo de trastorno, porque realmente lo que estamos viendo es lo que comentaba antes. Una de las claves del cerebro es la regulación contextual. Cómo se enciende y se apaga el cerebro en función de la relevancia del contexto o del episodio. Y eso viene muy bien para diagnosticar TDAH, pero, por ejemplo, la componente episódica que comentábamos antes, se ha visto que es la que tienen afectada en los esquizofrénicos. Es decir, que sí, que se podría aplicar. Y, de hecho, es una de los planes de futuro de Bitsby, aplicarlo a otros trastornos. O sea que hay camino para recorrer. Álvaro López Medrano, muchísimas gracias por asomarte a la ventana. Ha sido un placer, de verdad. Igualmente. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Pipo Serrano, hasta la próxima semana. Un abrazo, amigos. Y ahora vamos a hacer algo que nos gusta muchísimo en La Ventana, que es felicitar a alguien que cumple años. Alguien dijo que lo importante no son los años, sino la vida de los años. Happy birthday, it's a special day. En La Ventana regalamos cumpleaños. Happy birthday to you. Happy birthday. Porque cada día es un regalo. Happy birthday, happy birthday to you. Sergio Pérez Mencheta, buenas tardes, felicidades. Hola,
buenas tardes. Qué regalazo. ¿Cómo estás? No, regalazo el tuyo de asomarte a la ventana el día que cumples 50 tacos, ni más ni menos. Sí, ni más ni menos. Ni más ni menos. Estoy feliz del medio siglo. Oye, la crisis de la 40 es un clásico. ¿Los 50 tienen pinta en tu vida en concreto de marcar algún punto de inflexión? Pues, hombre, pues más o menos, ¿no? Para mí son un regalo. O sea, yo no... Estaba entre mis posibilidades muy ciertas el no poder cumplirlos. El no poder llegar. Es el mejor regalo que me han podido hacer, vamos. Bueno, Sergio Pires Mencheta, para quien no lo sepa o no lo conozca, es actor, director de teatro. De hecho, le pillamos en Avilés ensayando una obra que el próximo 8 de mayo vais a estrenar sobre una pieza documental de teatro sobre el Holocausto. Bueno, pues estuvo con un diagnóstico muy jodido, vamos a llamarlo así. Tuvo un trasplante de médula ósea hace exactamente un año. De hecho, el 28 de mayo, ¿no? ¿Se cumple un año, Sergio? El 28 de mayo se cumple un año del inicio del trasplante, el 29 será mi nuevo cumplevida, porque prácticamente toda la infusión fue en la madrugada del 29. Oye, pues igual te llamamos otra vez ese día y celebramos el Renacimiento, por ejemplo, ¿no? Exacto. Oye, Sergio, nos interesa mucho otro día hablar de esta obra que viene después a Madrid a los teatros del canal. El otro día estuve viendo, por cierto, música para Hitler, o sea que veo que el asunto de la memoria, del Holocausto, del nazismo y demás está de moda también en el terreno de la cultura. Pero en la cita cumpleañera de La Ventana lo que tenemos es un test de pregunta-respuesta rápida. Así que, ¿te parece? Vamos a ello, ¿vale? Venga, va. Vamos a ello. El mejor cumpleaños que recuerdas. Hostia, pues este. Lo he pasado ensayando. Sí, lo he pasado ensayando y vivo. O sea, este. Muy bien. Seguro, El mejor regalo que te han hecho nunca. Pues mi hermano, su médula. Claro. Esto tiene difícil competencia, ¿eh? ¿Eres como te imaginabas al llegar a esta edad, Sergio? Hostia, imposible. Porque ha pasado lo que ha pasado. No. Y luego yo me siento mucho más joven, supongo que nos pasa a todos, de lo que recordábamos a los de 50, cuando éramos gente de 20, ¿no? Que eran los viejos con 50. Pues yo digo, coño, pues veo fotos de mi padre con 50 y vamos, nada que ver. Oye, nivel de satisfacción con tu vida de 0 a 10, pon una nota, va. Ahora mismo 10. Una persona importante en tu vida. Marta Solás, mi mujer. Un libro. Mi compañera. Un libro, pues mira, esta vez voy a decir el que he escrito y se va a publicar el 28 de mayo precisamente. 730 días, sí señor. Por pura casualidad, 730 días, sí. Muy bien. Se estrena, o sea, se publica el 28 de mayo por casualidad de la vida. Una película. Regreso al futuro. Bien. Siempre. Bien. La última vez que has llorado. Hoy lloro todos los días, Carla, o sea, pero todos los días. No me extraña, tío. O sea, me emociono mirando a mis hijos, o sea, esto ha sido un cambio radical. Lloro sin parar. Y muy poco de sufrimiento, casi todo tiene que ver con el amorcito, vamos. Venga, la última, un deseo para este año. Es el alto el fuego. Wow, muy bien. Y mira, la canción la has elegido tú y te la regalamos nosotros. Viento Madera de María Ruiz. Oye, que nos veamos pronto para hablar de teatro, de libro y de vida, ¿vale, Sergio? Yo me lo paso muy bien hablando con vosotros. Cuídate mucho, amigo. Un abrazo. Regalazo. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.